frecuentemente que nos preguntan o que nos han dicho, bueno, ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia que realmente, porque hay tantas iglesias, hay un cúmulo de opciones para el hombre hoy en día, donde si a ti te gusta ir de una manera, ahí puedes ir, si a ti te gusta vivir de una forma, a esa iglesia puedes ir, es decir, hay iglesias a la medida. Es como decir, cuando tú vas y dices, bueno, tengo la coca regular, tengo la coca light y tengo la coca con sabor a no sé qué y esto y lo otro. O sea, una variedad y un sinfín de opciones que hoy el mundo, ojo con esa palabra, el mundo le está ofreciendo al hombre, pero no Dios. Pero en ese sentido nosotros nos tenemos que preguntar también si estamos en una iglesia de Cristo o más bien es si somos una iglesia de Cristo, porque tenemos que entender que la palabra iglesia, y esto lo vamos a ver más adelante, significa precisamente congregación. Una iglesia es una congregación, es decir, donde hay personas reunidas con el único propósito de que Dios sea exaltado a través de ellas. Entonces, en ese sentido, a lo largo de la historia ha habido una lucha por defender y decir quién tiene la verdad absoluta. Donde unos dicen, no, es que nosotros somos la verdadera iglesia, porque aquellos y fulanitos y esto, y según con la escritura, y te sacan Biblia para decirte que ellos son la iglesia correcta. Pero también los otros sacan también Biblia, utilizan la Biblia para decir, no, es que son ellos los que están equivocados, nosotros estamos bien. Y tú dices, bueno, si ellos también sacan Biblia, yo saco Biblia, y todo mundo, todas las demás iglesias sacan Biblia, y todas dicen que tienen la verdad. ¿Cuál tiene la verdad? Entonces, ¿por qué no somos una sola iglesia? ¿Por qué estamos separados? ¿Por qué ellos se llaman así? ¿Por qué ellos se llaman de otra forma? Y son de tal denominación, y son de tal agrupación. ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros entramos en la parte donde líderes eclesiásticos, pastores, teólogos han buscado más que todo imponer sus posturas, haciendo que la congregación en la que presiden gire en torno a su doctrina, a mandamientos de hombres, más que en realidad a usar la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿ustedes creen que tenemos la verdad absoluta? Si tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad absoluta. Si todo lo que creemos, si todo lo que hacemos está fundado en la palabra de Dios, haciendo una correcta exégesis, y ahorita ya no les voy a definir tanto las palabras porque ya llevamos hermenéutica y muchas de las palabras y vocabulario que voy a utilizar hoy en día va referido a todo lo que ya vimos a 4 meses anteriormente. Entonces, vamos a hacer una correcta interpretación de la Escritura, y cuando nosotros hacemos una correcta interpretación de la Escritura, entonces, si yo quiero levantar mis manos, ¿por qué levanto mis manos? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Si yo adoro al Señor de una manera a lo mejor distinta a todos los demás, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Hasta dónde puedo hacer ciertas cosas y hasta dónde no? ¿Por qué nos reunimos un domingo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos restringimos de hacer ciertas cosas también, aun a pesar que muchas iglesias también lo hacen? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos estudios. Esta lucha muchas veces de vivir mostrando o demostrando quién tiene la razón bíblica ha llevado que las iglesias se vivan dividiendo, que se deje de enseñar la Biblia con una correcta interpretación, cayendo en un sinfín de herejías o mandamientos de hombres, pues han dejado el mandamiento de Dios porque no les conviene, aferrándose a tradiciones de hombres, como podemos encontrar en Marcos capítulo 7, versos del 6 al 9. Hay tanta religión y sectarismo a la medida de la gente, donde todos dicen tener la verdad, la razón bíblica en este mundo inmerso en confusión por la doctrina de hombres y mujeres que son amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, como lo describe Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, que arrastran a todos aquellos que no quieren sufrir la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír se amontonan tras maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Estas personas son personas fluctuantes. Yo les llamo nómadas eclesiásticos. A veces se la pasan de iglesia en iglesia. Es que ya no me gustó aquí, es que ya no me gustó cómo me vieron, cómo me trataron, qué es lo que me dijeron, qué es lo que hicieron. Es que me quieren corregir, eso a mí no me gusta, mejor me busco otra. Al final de cuentas el mundo nos ofrece una iglesia
a tu medida. Entonces, estas personas que de alguna manera son conocidos como nómadas eclesiásticos, andan de un lugar para otro, personas que son llevados por toda corriente novedosa de doctrina, donde hombres y mujeres elaboran muy bien esas doctrinas con una estrategia impresionante, que dice la Escritura, emplean con astucia el arte, mañas, manipulación del error para arrastrarlos tras sí, como nos dice Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Estos hombres y mujeres que siguen estos ministerios o sectas son personas que no buscan transformar sus vidas, simplemente tener una religión, vivir una vida religiosa solo de los dientes para afuera, tratando de engañarse a ellos mismos, pero no sufren una transformación mediante la renovación del entendimiento, como nos dice Romanos 12:2, para no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra, como nos exhorta Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dios no puede ser burlado, y todo lo que vamos a sembrar es lo que vamos a cosechar, como dice Gálatas 6:7. Entonces, si ahorita estamos en el tiempo de la siembra, ¿qué iglesia queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Qué iglesia es la que queremos dejarle a las futuras generaciones? Cuando nuestros hijos se casen y tengan sus nietos, y venga una generación más, ¿te has puesto a preguntarte qué estoy sembrando hoy? ¿Qué ejemplo estoy dando hoy? ¿Qué legado estoy escribiendo hoy para esas futuras generaciones? Si no te has hecho esa pregunta, es tiempo que te la hagas. Ante todo esto, ¿cómo identificamos una iglesia que es de Cristo? ¿Cómo saber si la iglesia donde estoy es una iglesia de sana doctrina? Vayamos a la misma palabra y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda la verdad. Fíjense bien, les voy a presentar un panorama ahorita religioso, como se le conoce, ¿sí? Y esta fue la pregunta que nos estábamos haciendo: ¿cómo identificar una iglesia de Cristo? ¿Cómo saber si la iglesia donde estoy es una iglesia de sana doctrina? Y posteriormente a esto, vamos a ver ahorita cuántas religiones y sectas hay. Fíjense nada más esto. Se estima que existen aproximadamente 4,200 religiones en todo el mundo. O sea que nosotros somos la aguja en el pajar. O sea, somos una más, digo, dentro de las estadísticas. Pero, sin embargo, imagínense 4,200 religiones. O sea, tú tienes, aparte de esta, pudieras tener entonces 4,199 opciones más a la cual tú te puedes congregar y tú puedes ir a esa iglesia. ¿Sí? Hablando de religiones, es decir, diferentes que se denominan o se llaman de una manera distinta. Si hay algo que el diablo ha hecho muy bien, es dividir precisamente y etiquetar a todas las iglesias con un nombre para que se estén peleando una tras otra diciendo: no, es que yo tengo la verdad. Eso es lo que ha hecho muy bien el diablo y le ha funcionado, porque imagínense, 4,200 religiones en todo el mundo. Se estima que existen aproximadamente este número. Esta cifra incluye desde grandes instituciones globales, porque hay iglesias que están muy bien estructuradas y organizacionalmente, mis hermanos, como los presbiterianos, los adventistas, los testigos de Jehová. O sea, tienen una estructura tan impresionante y son un monstruo de organización. Son un monstruo de organización. Pero lo más triste es que no tienen la verdad de Dios. ¿Y cómo podemos determinarlo eso? Lo vamos a ir viendo con el paso de los días. Fíjense bien ahora, el cristianismo ocupa el primer lugar, donde tiene aproximadamente un número de 2,450 millones de fieles, entendiendo por cristianismo que aquí engloban a todas las religiones como presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, bautistas, pentecostales, adventistas, católicos mismos están englobados en cristianismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su máximo líder es Cristo. Por eso es que lo engloban de esa manera. Pero imagínense, 2,400 millones de gentes. Esto representa el 31% de la población mundial que es cristiana. Es decir, que reconoce a Cristo como el Salvador, como el Mesías. El Islam tiene 1,950 millones de seguidores. Eso representando un 25% de la población mundial. El hinduismo, 1,250 millones. Yo la verdad no creía que el hinduismo tuviera tantos seguidores,
Pero estamos hablando, o sea, miren la diferencia entre estos, o sea, no es mucha. Un 15% de la población mundial. El budismo representa 510 millones de la población mundial, que es lo que viene siendo los fieles que tienen, con un 6.5% de la población mundial. Y las religiones tradicionales tienen 400 millones de gentes, de fieles, de seguidores, representando un 5% de la población mundial. Y después de esto están los ateos, los que no creen en nada, ¿no? Completamente gnósticos. Entonces, ¿se dan cuenta la lucha que tenemos entonces para preservarnos como una iglesia de Cristo? Ante tantas corrientes que ellos te envuelven la mentira tras la verdad, como dice la Escritura, ellos emplean artimañas, es decir, ellos se sientan a laborar a ver cómo vamos a confundir a la gente. Es literal, ellos se sientan a eso, a confabular contra la iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos a confundir? ¿Cómo vamos a penetrar sus mentes para que ellos terminen creyendo y adopten? A lo mejor no nos vamos a volver islámicos, no nos vamos a volver hindús, no nos vamos a volver budistas, pero muchas de esas corrientes se infiltran y pensamientos se infiltran en las iglesias hoy en día. Sí. Mucho pensamiento de ellos, iglesias están siguiendo. Como hoy en día escuchamos, decrétalo. Eso es parte de una de estas corrientes que creen en decretar, en el poder de la palabra. Y sí, la palabra siempre tiene un cierto poder. Sí, claro, por supuesto, la palabra de Dios habla precisamente en Santiago el poder que tiene la lengua. De puedo herir o puedo edificar a alguien. Puedo matar, puedo destruir con lo que yo pueda decirle. El ejemplo que estábamos hablando hace rato del niñito, ¿no? Que recibía esas palabras del papá y todo el papá está destruyendo la vida de ese niño. Entonces, ¿cómo de alguna forma nosotros pudiéramos decir cuánta influencia está recibiendo hoy en día con movimientos religiosos que se van levantando y que se están infiltrando en la iglesia de Cristo? Ahora, fíjense bien, dentro de todo esto que acabamos de ver, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué es lo que diferencia a cada una de estas religiones? Su doctrina. Es decir, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es decir, que estén separadas, que estén divididas todas estas religiones. Su doctrina. Aquí cabe la otra pregunta después de esta. Semilla que nos tenemos que llevar es que la iglesia de Cristo está fundada en la sana doctrina. No es una secta, no somos una secta, no es una denominación, nosotros no somos ninguna denominación, no es una religión, no somos una religión, somos la iglesia de Cristo. Eso es lo que somos, ¿sí? Eso es lo que somos, más allá de lo que a lo mejor nos han acostumbrado, de lo que hemos estado habituados en la iglesia, a lo mejor en la que hemos crecido, pero realmente en la Escritura nosotros no encontramos ningún otro principio que nos diga más que somos la iglesia del Dios viviente, somos la iglesia de Cristo, el columna y baluarte de la verdad. Y posteriormente a esto, vamos entonces a entrar a este primer capítulo que vamos a empezar a estudiar, sana doctrina. Y vamos a entender la definición y la aplicación bíblica de qué es la doctrina, porque yo sé que nosotros hemos escuchado tantas veces, no, es que esa es una mala doctrina. Tenemos que ser una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es eso? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Realmente, ¿qué quiere decir que seamos una iglesia de sana doctrina? Entonces, en ese sentido, sana doctrina, o lo que estamos haciendo aquí es estudiar y fundamentarnos nosotros como congregación en la palabra de Dios. Y esto es algo vital. Es responsabilidad pastoral, claro, capacitar, entrenar, perfeccionar a los santos, que es lo que estamos haciendo ahorita, pero también es responsabilidad de cada uno de ustedes. Cada creyente es responsable de madurar a través de la palabra de Dios. No es tanto el hecho de que nos estemos, no somos ganado para que nos estén arriando, ¿verdad? Que nos estén, ándele, vaya, hermano, lea su Biblia, hermano, crezca en la palabra, hermano, tiene que madurar. No es tanto esa parte. Sí, el trabajo pastoral es alimentar, es cuidar, es proteger, pero cada uno somos responsables de nuestro crecimiento. Yo no puedo ponerme a orar por ti
Yo no puedo leer, imagínense qué bonito fuera que, yo estudio la palabra de Dios o mi esposa la estudia y a mí me transfiere todos esos conocimientos. No, hombre, pues imagínense cómo sería, pues sería mucho más fácil, ¿no? A ver, hermano, venga, le impongo las manos y ahorita va a recibir todo el conocimiento que yo tengo en la palabra. Qué padre, ¿no? Sería, para muchos nos gustaría algo así. Ya no tengo que estudiar, ya no tengo, como cuando decíamos en el examen, vamos a presentar el examen, no ponte el libro bajo la almohada, acuéstate y ni estudias, no, ponte la Biblia entonces bajo la almohada. Es responsabilidad de nosotros, de cada uno, madurar a través de la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios. Sí, está bien, escucha predicadores, ok, pero ten cuidado porque así es como se van infiltrando esos pensamientos. Es que a mí me encanta, hermano, también escuchar muchas alabanzas. Ten cuidado también qué alabanzas son las que escuchas, porque a través de la música también se infiltra doctrina. Sí. Entonces, ¿cómo, hasta dónde realmente tenemos que tener ese cuidado y ese celo por la doctrina? Es una responsabilidad compartida, pero más depende del Hijo de Dios el establecerse en la palabra cuando se deja guiar por el Espíritu Santo y permite que las Escrituras transformen su vida y renueven su pensamiento. La Iglesia de Cristo está fundada en la sana doctrina, no es una secta, no es una denominación, no es una religión, es la Iglesia de Cristo. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es una doctrina? ¿Cómo aplicar este concepto a nuestra fe? Es decir, a lo que creemos. ¿A qué se hace referencia el apóstol Pablo cuando menciona sana doctrina? ¿Qué iglesia es la verdadera? Y se habla mucho que para que una iglesia sea de Cristo tiene que ser de sana doctrina, pero ¿eso qué es? Y aquí es donde vamos a ver el origen de la palabra doctrina. Fíjense bien, en esta parte que estamos viendo, la palabra doctrina proviene del latín doctrina. No es tan confuso, o sea, está muy fácil, es decir, que estamos hablando latín en este momento. Pero que significa enseñanza o instrucción. Eso es el significado de la palabra doctrina. Es decir, que cuando decimos, hermanos, vamos a enseñar, es como si estuviéramos diciendo, vamos a aprender doctrina, ¿no? Entonces, no es otra cosa más. A veces se ha vuelto tan mística esta palabra, doctrina, es enseñanza. Alguien que se para y te está enseñando algo, te está adoctrinando. Por eso hemos hablado y hemos dicho en las escuelas, uno va y te adoctrina. Ayer por videollamada estábamos hablando con mi sobrinito, por parte de mi cuñada, y una de las cosas que le digo, oye, ¿y a ti te gusta ir a la escuela? No, le digo, no, ni a mí tampoco. Le digo, pero a ver, ¿qué te ha beneficiado la escuela? ¿Ya sabes sumar? Sí. Bueno. ¿Ya sabes leer? Sí. Mira. Entonces es un adoctrinamiento, te van enseñando ciertas herramientas, te van dando ciertas herramientas que te van a ayudar en tu vida diaria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es doctrina. Tú vas a la escuela, te adoctrinan. Si tú vas con el médico y te va a dar un diagnóstico y aparte te va a decir, mire, es que usted debe de hacer esto, debe de dejar esto y tiene que... Te está adoctrinando, te está enseñando cómo mantenerte saludable. Entonces, de esa manera... En el Nuevo Testamento se traduce las palabras griegas didaché y didascalía, que se refieren tanto al acto de enseñar como al contenido de lo que se enseña. En el contexto eclesiástico, si nosotros nos vamos a esa parte, la expresión doctrinas podría entenderse como el contenido de lo que una iglesia enseña, haciendo una correcta exégesis, interpretación fiel de lo que Dios dice a través de su palabra. Una doctrina bíblica no es una opinión humana. La Biblia es la revelación de Dios al hombre y es la única regla suprema de fe y práctica. Es decir, la palabra de Dios está por encima de lo que tú piensas, por encima de lo que tú opines, está por encima de todos nosotros, es suprema y es nuestra única regla de fe, de orden y práctica. Es decir, la que ordena mis pensamientos, la que ordena mis pasos y la que me dice cómo tengo que vivir. En ese sentido, nosotros tenemos entonces que entender que las declaraciones de fe no sustituyen a la Escritura, sino que emanan de ella. Esto que vamos a estar haciendo, mis hermanos, nos va a llevar no sé cuántos meses, porque vamos a ver pura doctrina todos estos domingos, donde vamos a estar analizando temas fundamentales que nosotros como iglesia debemos conocer, pero no solamente conocer, sino crear convicciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos ser una iglesia más.
queremos ser la iglesia de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener grabado en nuestra mente. No somos una iglesia más, somos la iglesia de Cristo. Y si somos la iglesia de Cristo, entonces tenemos que comportarnos como tal, como una iglesia preservada por la palabra de Dios en nuestros tiempos. Entonces tenemos que cumplir con ese propósito general de la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, adoctrinándolos, es decir, enseñando todas las cosas que Él nos ha mandado, y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta de la importancia de la doctrina? Dios nos manda a doctrinar a las naciones. Dios nos manda, dice, enseñándoles todas las cosas. Ahí se utiliza esa palabra precisamente que estamos viendo ahorita. Sin embargo, analizar las palabras en su idioma original siempre nos van a arrojar mucha luz sobre la intención de los autores bíblicos. Ahora, ¿cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento estas palabras? Estas palabras griegas que traducimos como doctrina o enseñanza aparecen con la siguiente frecuencia. Didache aparece 30 veces. Didascalía aparece 21 veces. Ambas palabras significan lo mismo. Y aquí es entonces donde nos pudiéramos nosotros preguntar por qué son palabras diferentes si se traducen igual. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito más a analizar esa parte. Ambas palabras provienen de la misma raíz, el verbo didasco, que significa enseñar. Aunque en nuestras Biblias en español a menudo se traducen de forma intercambiable como doctrina o enseñanza, en el griego del primer siglo tenían matices distintos. Didache es el acto y la autoridad de enseñar. Es decir, lo que estoy haciendo ahorita, el acto y la autoridad. ¿Qué me da la autoridad de enseñar? La palabra misma de Dios. Entonces, cuando un pastor, un predicador, un maestro de la palabra pierde la autoridad, cuando ya no está enseñando conforme a la Escritura. Es decir, ¿yo puedo llegar a perder cierta autoridad? Claro que sí, por supuesto, la puedo perder. Pero ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? Conociendo la palabra. Si no, van a dar por sentado y por hecho, no, sí, lo que dijo el hermano Joel es verdad. Y aguas, porque yo también, a lo mejor no malintencionado, pero puedo cometer también algún error en algún momento. Entonces, sí es importante que nosotros analicemos. Entonces, didache, se utiliza esta palabra, es un poco más dinámica, se enfoca frecuentemente en la acción de dar instrucción, en el proceso de impartir una lección, en la autoridad y el estilo del maestro que la expone. Eso viene siendo didache. Por eso vamos a encontrar de repente las palabras intercambiadas, aunque significan lo mismo. Es el acto y la autoridad de enseñar. Ahora, ¿qué es didascalía? Es el cuerpo de la enseñanza. Es decir, esta palabra es más estática y técnica. Se enfoca de manera casi exclusiva en la sustancia, en la esencia, en la materia, en el contenido de lo que vamos a enseñar. Representa el conjunto establecido de creencias teológicas y morales que se establecen en una iglesia. Entonces, teniendo esto, didache, cuando de repente vamos a encontrar esta palabra, se está refiriendo al acto de que esa persona está enseñando, que está transmitiendo el conocimiento. Y didascalía, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Sí? Entonces tenemos que prestar atención en ese juego de palabras. Ahora, ¿qué determina el uso de didache o didascalía? El uso de una o de otra palabra depende en gran medida del autor bíblico y de la etapa histórica o necesidad específica de la iglesia. ¿Sí? Es importante esto, ¿por qué? Porque es cuando se va a utilizar cualquiera de estas palabras. En el momento en que se escribió el texto, tenemos nosotros que ahondar y profundizar en su contexto. Esta es una de las reglas que ya vimos de hermenéutica. Siempre es importante profundizar en el contexto para que entendamos realmente qué palabras se está empleando en esa parte de la escritura. El uso de didache, por lo regular, lo vamos a encontrar en los evangelios y en el libro de Hechos. Es donde vamos a encontrar frecuentemente didache. En los inicios del cristianismo, el énfasis estaba en el impacto de la enseñanza viva y activa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 7, versículo 28. Aquí vamos a ver ahorita un ejemplo. Mateo capítulo 7,
versículo 28. Fíjense bien cómo dice. Mateo capítulo 7, versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué pasaba con la gente? Dice, ¿se admiraba de qué? ¿Por qué? Dice el 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran personas que conocían la ley de Dios, la conocían al derecho y al revés, pero no tenían la autoridad. Y ellos se asombraban de ver a Jesús que les enseñaba. Dice que se quedaron maravillados de lo que les estaba enseñando, como quien tiene autoridad. Oye, pues era Dios encarnado, ¿quién más? Pero esa es a lo que tú y yo tenemos que aspirar, porque nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que ir moldeándonos a la imagen de Cristo, al grado que llegue que tú cuando hables con autoridad también. Y tú digas, no es lo mismo que tú digas, oye, ¿y por qué se reúnen los domingos? Ah, mira, pues la verdad, pues así. Pues ándale, sí, ¿no? Porque pues es como es el único día que descansan oficialmente en todos los trabajos, pues por eso nos reunimos los domingos. Va a crear algún impacto, le va a asombrar a la persona y va a decir, wow, cuánta autoridad tiene. Pero si yo voy y le digo, mira, es que históricamente en la palabra de Dios podemos encontrar, y si le empiezo a dar los versículos y todo, mira, sabe. Y no para que sea vanagloria para nosotros, para que nos digan que sabemos, sino para que podamos ayudar a otros a llegar a Cristo, para que podamos ayudar a otros a que abran los ojos y decir, no estoy en la iglesia correcta. ¿Por qué no los sábados, no? Entonces, sí, importantísimo que nosotros veamos, si nos damos entonces cuenta, aquí la palabra doctrina, se está utilizando la palabra didascalía, que es que es la que estamos utilizando aquí, o que se está utilizando aquí en este versículo. ¿Por qué? Porque recordemos que didache lo que está buscando en todo momento es el acto, es decir, cuando está enseñando, pero también la autoridad con la que está enseñando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, esa diferenciación. De igual manera lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos 1, 22. Marcos capítulo 1, versículo 22. Y una vez más vuelve a decir lo mismo, y se admiraban de su doctrina. Aquí habla de inspiración, es decir, cuando nosotros muchas veces decimos, es que esa persona por su forma de ser, por cómo es y todo, me inspira confianza, o me inspira a superarme, a salir adelante. Eso, de alguna manera, es lo que estaba causando el Señor Jesucristo en este pasaje, en este episodio de su vida, y dice que se admiraban de su doctrina, porque, ¿qué dice? Les enseñaba, es decir, los adoctrinaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una vez más podemos encontrar ese reforzamiento de la importancia de hablar con autoridad. Aquí la multitud no solo se asombró del qué, es decir, del qué era lo que Dios les estaba enseñando, Jesucristo les estaba enseñando, sino del cómo lo hacía. Cómo con esa autoridad era la didache de Jesús, la enseñanza de Jesús era inmediata, era poderosa y con autoridad. A diferencia de los escribas que solamente citaban tradiciones humanas, Jesús enseñaba como el autor de la verdad, porque Él es la verdad. Él es la verdad. La iglesia debe reconocer que la doctrina bíblica no es una sugerencia académica. Tiene una autoridad intrínseca que debe producir asombro y sumisión de quienes la escuchan. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es a donde vamos con la siguiente semilla. La iglesia no es legislativa. Tú y yo nunca nos vamos a sentar a ver, hermanos, cómo les parece esta doctrina, cómo ven, ¿creen ustedes que Dios exageró? ¿O creen ustedes como que aquí sí pudiéramos tener cabida para hacer esto? ¿Qué piensan? No, nosotros no vamos a legislar nada, nosotros no vamos a andar viendo si se aplica o no se aplica ese mandato de Dios, si se aplica o no se aplica esa ley de Dios. La iglesia no es legislativa, es ejecutiva. A nosotros, a ti y a mí, lo que nos corresponde es ejecutar, es hacer. Y ahí es donde nos lleva que la sana doctrina no se lleva a discusión en una iglesia, simplemente se enseña
y se acata. Tenemos que tener una actitud correcta, como lo vimos el domingo pasado, hablando de cuál es la actitud correcta de quien está en la palabra, de quien estudia la palabra, y es una actitud de sumisión a la palabra, no al hombre, a la palabra. Tenemos que tener una actitud correcta, sumisos ante la voluntad de Dios. Tengo que santificarme, dice la palabra. ¿Qué implica eso? Tengo que dejar de hacer muchas cosas. Tengo que mostrar más el carácter de Cristo. Tengo que dejar a lo mejor ser más enojón, ¿no? Tengo que a lo mejor dejar de ser más impulsivo, porque el espíritu que Él me ha dado es de dominio propio. La templanza es fruto del Espíritu Santo. Si yo no soy una persona contemple, no estoy lleno del Espíritu Santo. Tengo que cuidar mi comunión con Dios más. Si yo soy una persona que a lo mejor me la paso chantajeando a mi esposa nada más por todo lo que era lo que veíamos en el taller de matrimonios, o sea, por todo lo que yo he hecho por ella, y llega el momento en el que, sí, pero yo lavo la ropa, pero yo tiendo, pero yo esto, y yo lo otro, y acá, y tu comida está servidita, calientita, y tú nada más llegas y... Eso es lo que entonces tenemos que llegar a decir y decir, espérate, no, me tengo que frenar. Tengo que moldear mi carácter al carácter de Cristo. Pregunto yo, ¿es fácil? No. ¿Pero qué creen? Tenemos un Dios que lo ha pensado todo. Todo lo ha pensado, y Él sabe que no es fácil, y Él sabe que te va a costar un montón de trabajo. ¿Y qué creen que nos dejó? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Pero también la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo muchas veces hacemos. Entonces, lo importante aquí entonces es entender que la sana doctrina no se va a llevar nunca a discusión. Simplemente se enseña y se acata. Y nosotros nos corresponde tener una actitud correcta, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Fíjense bien cómo dice ahora Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Cómo dice Hechos 2, 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando, ¿cómo dice ahí? En la doctrina. Pero, ¿y perseverando qué? Hay una palabra clave que es complicada muchas veces. Comunión. Y perseverando unánimes. Unánimes. Es decir, ¿recuerdan la oración de nuestro Señor Jesucristo? Era que, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. La iglesia debe reflejar también la Trinidad. ¿Sí? La iglesia también tiene que reflejar la Trinidad, esa deferencia, ese respeto que hay entre las tres personas que son Dios mismo, que de alguna manera tienen ese respeto mutuo. Nosotros de alguna forma tenemos que estar unidos también. Perseverando, dice, unánimes. Tenemos que ser de un mismo pensar, de un mismo parecer y de un mismo sentir. Y eso solamente se va a lograr si mi actitud es sumisa a la palabra de Dios. Porque cuando yo creo que el hermano exagera. Sí, no, es muy cuadrado. Muchas veces decimos, a mí me tocó decirlo de repente, es muy cuadrado, es exagerado. La verdad, yo siento que ya está cayendo, ya se está volviendo fariseísta, ya se está volviendo legalista, cuando ya hablamos en cuanto a esos términos realmente dónde se aplican cuando vemos eclesiología. Entonces empieza uno a darse cuenta de todo eso y tú dices, no, es que ya el hermano se volvió legalista, ya es un fariseísta y ya es todo lo que termina en ista. Y tú dices, la actitud correcta es, si la Biblia lo dice, yo nada más lo hago. No tengo que ponerme a discutir, porque no estoy discutiendo con el hombre. Entraría yo en discusión con Dios mismo y no con el hombre. Y eso es lo que a veces perdemos muchas veces de vista, que queremos entrar a refutar y queremos entrar. Ojo, no estoy diciendo que no podamos opinar o que digamos, a ver, pero ¿por qué? O que dudemos o que preguntemos.
Tenemos todo para hacerlo, podemos hacer eso, para llegar al conocimiento de la verdad, para lograr entenderlo, para que nos lo expliquen mejor. Porque yo entiendo que muchas veces una clase así dada para todos y que tenemos medido el tiempo para que no se nos vayan a dormir, para que no se nos vayan a aburrir, para que digan, ay, no, es que el hermano Joel se tarda 1:30, 2 horas predicando y enseñando. Entonces, para evitar eso, vamos estructurando nuestro tema y lo impartimos. Pero la responsabilidad tuya en casa. Pero cuando tengas alguna duda, cuando tengas alguna pregunta, no dudes en preguntar. Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, fíjense bien cómo nos dice la palabra perseverando unánimes. Entonces, ¿cómo tiene que ser la iglesia de Cristo? Unida en todo lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero, dentro de toda esta parte que estamos hablando, dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, ¿y qué más dice? Y tenían en común todas las cosas, ¿sí? Y tenían en común todas las cosas. Y el 42 dice, y perseveraban, es decir, permanecían, ¿sí? Esa es la parte importante. También una persona que verdaderamente está buscando la sana doctrina persevera, permanece en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso vemos que es importante de alguna manera tener un día de compañerismo, un día que a lo mejor ahorita lo estamos haciendo aquí, un día de repente digamos, hermanos, el domingo no nos vamos a ver aquí, nos vamos a ver en tal lado, va a ser un día de recreación, va a ser un día completamente esparcimiento, va a haber palabra, pero vamos a jugar y nos vamos a divertir. Entonces, eso es importante, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y por qué de los apóstoles? ¿Por qué no de Joel? ¿Por qué no de Eliud? ¿Por qué no de Abisaí, de nuestro hermano, de mi tocayo también, de nuestro hermano Joel? Porque a quienes se les dio la autoridad, a quienes se les confirió la tarea, y a los que Dios dejó a través de Jesucristo como su fundamento, fueron a los apóstoles. Por eso somos una iglesia apostólica de alguna manera, no todo lo demás que tiene la otra que se llama iglesia, que es una secta, pero somos una iglesia apostólica, porque nuestro fundamento, lo que creemos y practicamos ha sido dictado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por eso decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque Dios le dio la autoridad a ellos. Nosotros tenemos la autoridad de Dios mientras estemos sujetos a la enseñanza, a la doctrina de los profetas, de los apóstoles, ¿verdad? Entonces sí es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso también vemos importante tener un día de oración, un día como iglesia, como congregación, unirnos en oración. A lo mejor lo hemos hecho virtualmente. Este jueves se sintió totalmente diferente porque estuvimos presentes, ¿verdad? Y fue más bonito el momento de la oración. A lo mejor llega un día en el que digamos, hermanos, pues como ven, nos empezamos a reunir presencial los jueves también, y esperar que lo podamos hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis hermanos, tenemos que nosotros entender que esta es una instrucción activa y diaria, es decir, algo que vamos a estar construyendo todos los días. Esa unidad la vamos a lograr todos los días si todos los días vamos a la palabra de Dios, si todos los días meditamos en la palabra de Dios, todos los días. Y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que en los inicios de la iglesia no había un Nuevo Testamento escrito como tú y yo hoy gozamos de ese privilegio. La didaché era el proceso vivo de recibir la instrucción directamente de los testigos oculares de Cristo, los apóstoles, y de llevarlo a la práctica. Es decir, imagínense que aquí tenemos al apóstol Pablo y es el apóstol Pablo el que nos está dando ahorita las instrucciones. Nosotros tenemos inmediatamente que, ¡pum!, hacerlo. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel entonces. La doctrina requiere perseverancia. No es algo que se escucha una vez, sino es un proceso de aprendizaje continuo y en comunidad.
Sí, es importante eso también, en comunidad, porque aquí es donde nos vamos a orientar, donde nos vamos a guiar entre todos. Yo aprendo también de ustedes, como ustedes aprenden también de mí. Eso es el crecimiento, esa es la enseñanza, y que al perseverar y permanecer en ella nos debe llevar como iglesia a ocuparnos en dejarla pura a las siguientes generaciones, como lo han hecho desde los tiempos de Cristo hasta nuestros días. ¿Sí vamos hasta aquí entendiendo entonces qué es la doctrina? ¿Qué es una doctrina? Vamos a la siguiente para ir viendo el avance. Fíjense bien, en la Biblia nosotros podemos encontrar el uso de didascalía. Estas mayormente se pueden encontrar en las cartas de Pablo, especialmente las pastorales. A medida que la iglesia crecía, se expandía a otras culturas, es decir, ya no estaban en Jerusalén nada más. Después de la persecución de la iglesia tuvo que emigrar, tuvo que salirse porque eran perseguidos, y eso llevó a que luego de repente se asentaron en Creta, luego de repente se asentaron en Éfeso, luego de repente se asentaron en Tesalónica. Por eso encontramos las cartas paulinas que dice carta del apóstol Pablo a los Corintios, es decir, los que vivían en Corinto. Carta de Pablo, el apóstol Pablo a los de Éfeso, a los efesios. Entonces, por eso el apóstol Pablo se dio a la tarea de escribirle a cada iglesia que estaba en esos lugares en particular, para que de esta manera la doctrina se mantuviera pura todavía. Y de esa forma es que él buscaba, a través, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, de que sabía que estaba envejeciendo. Surgió una nueva amenaza en aquel entonces, que eran las falsas enseñanzas y las herejías. No estamos exentos, igual hoy en nuestros días, como el gnosticismo incipiente o el legalismo, tradicionalismo judaizante. Ante esto, el apóstol Pablo, quien usa la palabra 15 veces solo en las cartas a Timoteo y a Tito de didascalía, o sea, 15 veces en esas dos cartas, necesita establecer un cuerpo de creencias, una estructura fija. Ya no se trataba únicamente de la acción de enseñar, sino ahora también de defender. Si vamos dándonos cuenta entonces cómo va primero. O sea, decía el apóstol Pablo, yo te lo enseño, Pablo, te estoy enseñando yo, Timoteo, Tito, te estoy enseñando toda esta doctrina, todo este cuerpo de enseñanzas, ahora para que tú lo preserves, para que tú lo defiendas ante todas las herejías que se quieren infiltrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no estaban en Jerusalén, ya no podían tenerlos arropados al primer grupito que hubo. Ya se empezaban a dispersar por todas las regiones, y que llegó hasta nuestros días, ¿verdad? Hasta nuestro país. Ya no se trataba únicamente entonces de enseñar, sino de defender tenazmente el contenido exacto de la fe, del fundamento que con la autoridad dada por Dios como apóstoles de Jesucristo habían enseñado. Fíjense bien cómo nos dice 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo es nuestro pastor. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y que Pablo aquí está hablando con toda autoridad apostólica que el mismo Señor Jesucristo le había dado, él mismo dice por lo mismo, dice conforme a la gracia, diciendo, es algo que yo entiendo y comprendo que no me lo merezco, pero la gracia de Dios me ha sido dada. Por lo tanto, hoy soy un perito arquitecto y puse el fundamento y otro edifica encima. Ese otro hace referencia a nosotros hoy en día. Dice, y otro es el que edifica encima, pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. A nosotros no nos corresponde poner el fundamento. El fundamento ya está puesto, es Cristo. Nosotros sobre Cristo vamos a edificar. Por eso dice sobreedifica. Pero dice cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, estate alerta. ¿Qué es lo que estás poniendo sobre el fundamento?
que vaya de acuerdo a los principios que Dios, que el Señor Jesucristo dejó establecido, que los apóstoles dejaron establecido, que los profetas dejaron establecidos. Ojo, cómo estás sobreedificando. Ese es importante que nosotros lo tengamos siempre presentes. Por eso Pablo insiste repetidamente en la sana didascalía, la sana doctrina. Él está exigiendo que la iglesia custodie, pero no solamente custodie, proteja, transmita, pero no solamente que lo pase a otros, que lo enseñe a otros, sino que viva de acuerdo con el conjunto inalterable de verdades reveladas por Dios. Por eso le declara también a Timoteo que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Perdón, 1 Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Y Pablo exhorta a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Importante la siguiente palabra, y te convenciste, que es lo que significa persuadir. Es decir, por eso estamos hablando que nosotros no queremos ser una iglesia de tradiciones, no queremos ser una iglesia que arrastra lo que ya hemos estado haciendo por años. Muchas de esas cosas las vamos a seguir haciendo. Lo que estamos buscando es que seamos una iglesia con convicciones. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Si tu maestro ha sido Cristo a través de su palabra, entonces estás en lo correcto. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y de ahí le dice ese pasaje que todos nosotros hemos escuchado, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, es decir, esté capacitado para que el Hijo de Dios esté entrenado a través de su palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es de alguna manera lo que tú y yo tenemos que tener presentes. Pablo cierra este tema que aborda con Timoteo en base a los requisitos que deben cumplir los pastores y los diáconos. Es decir, esto que acabamos de leer, antes de esto, empieza a hablar sobre cuáles deben de ser las características también de un obrero aprobado. Didascalía, el depósito, la sustancia. Este término predomina en las epístolas pastorales. Aquí la doctrina es un objeto, un tesoro que debe ser protegido de la corrupción. Y aquí en este tema, fíjense bien, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13 y 16. 13 y 16, sí. Dice, entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué dice? ¿En qué más? ¿Y qué más? Y la enseñanza. Esa misma consejo, ese mismo mandato nos los hace el Señor hoy en nuestros días. Ocúpate en la lectura, en exhortar, es decir, en motivar a otros a que sean obedientes a la palabra de Dios. Dice, y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Y el versículo 15 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Como muchas veces, hermano, ¿ya está leyendo usted su Biblia? En eso andamos, hermano, en eso andamos. Aquí dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. O sea, no solamente estúdialas, medítalas. Te está diciendo, no solamente tengas conocimiento, sino dice, hazlas, lleva a cabo esto, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y es cuando vemos, que ese hermano, esa hermana, qué espiritual. ¿Te das cuenta? Te da unos consejos, porque se está ocupando. Ten cuidado, el versículo 16, de ti mismo. ¿Y de qué dice? Y de la doctrina. Es decir, ten cuidado de ti mismo, de lo que puede permear tu mente, de lo que puede influir en ti, pero también de cuidar la doctrina. Persiste, una vez más vuelvo a utilizar este verbo, este imperativo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le pide a Timoteo que se enfoque en el contenido. No le está pidiendo que sea un orador elocuente, sino que cuide la pureza de lo que dice.
La didascalía es aquí el estándar contra el cual se mide la fidelidad del ministro. Que el ministro sea aprobado no por los hombres como ocurre hoy en día, sino por Dios. Y esto solo es posible examinando a quienes nos dirigen a la luz de la palabra de Dios. Pero para tener este discernimiento conlleva conocer las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio del fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan capítulo 5, versículo 39. Y ellas son, dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El líder de la iglesia tiene la responsabilidad sagrada de no alterar el contenido del mensaje. La salud de la iglesia depende de la pureza de su dieta teológica. Vamos a tener más pureza y el alimento que se nos va a dar tiene que ser lo más puro posible de lo que se está alimentando a la congregación y también de lo que la congregación se alimenta. No tengamos comezón de oír. Es que este predicador, vieras, y pum, y vamos, por ahí se puede infiltrar algo. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener el discernimiento? El conocimiento de las Escrituras. Es lo que nos va a ayudar, porque cuando vamos conociendo la verdad, entonces vamos a poder escuchar a cualquier predicador, siempre con su cuidado y con sus reservas, y rápidamente vamos a identificar, mira, esta herejía está pero tremenda, ¿no? Está bien armada. ¿Por qué? Porque el problema es que luego con el afán de escuchar algo novedoso o alguien que se pone popular, podemos acabar envueltos si no tenemos convicciones. Por eso es lo que hemos dicho, hay que tener convicciones. Y le dice Pablo a Timoteo, de lo que te persuadiste. Mantente en lo que te estás convenciendo, en lo que sabes que es la verdad. En esta parte, de alguna manera, vamos a la parte de la aplicación. De la aplicación en la Biblia. La doctrina se aplica como el fundamento de estar en Cristo y vivir como Cristo. Para el Hijo de Dios, la sana doctrina es más que un conjunto de ideas intelectuales. Es el mirar al mundo y todo lo que le rodea a través de los ojos de Dios. ¿Se acuerdan de esta frase que acabo de decir? La voy a repetir. Para el Hijo de Dios, la sana doctrina es más que un conjunto de ideas intelectuales. Es el mirar al mundo y todo lo que le rodea a través de los ojos de Dios, para entender el mundo, el pecado, la salvación y el propósito de la iglesia. El objetivo de enseñarla es que la iglesia no haga las cosas por tradición, por imitación o por repetición, sino por convicción fundada en la palabra de Dios. Voy a repetir una vez más esto, porque esto nos remonta, ¿se acuerdan la primera lección del discipulado que vimos? ¿Cómo se llamaba? Mirar al mundo a través de los ojos de Dios. Entonces, dense cuenta que desde esa primera lección que vimos del discipulado, aquí la estamos volviendo a recordar, enfocado a preservar la sana doctrina. En la Biblia, la doctrina se aplica como el fundamento de estar en Cristo y vivir como Cristo. Para el Hijo de Dios, la sana doctrina es más que un conjunto de ideas intelectuales. Es el mirar al mundo y todo lo que le rodea a través de los ojos de Dios para entender el mundo, el pecado, la salvación y el propósito de la iglesia. El objetivo de enseñarla es que la iglesia no haga las cosas por tradición, por imitación o repetición, sino por convicción fundada en la palabra de Dios. La característica, el enfoque que tiene Didache es el modo, la autoridad y el evento de enseñar. Es decir, lo que estamos haciendo, esto cuando decimos vamos a un taller, voy a escuchar la predicación, ese es el acto. Ahora, la didascalía es el contenido, la materia y el estándar teológico que se tiene que cubrir. El uso principal de esta palabra lo vamos a encontrar en los evangelios, en Hechos, en los inicios de la iglesia. Y didascalía en las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque busca la consolidación de la iglesia.
Y luego dice, uso principal, la metáfora, el acto de alimentar, es decir, ¿cómo podemos entenderlo de manera ilustrada? El acto de alimentar, es decir, el didaché es cuando está alimentando, la acción que está haciendo el maestro, ¿no? Por eso dice la Escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará y me va a llevar por pastos delicados. Está hablando de alimento, porque las ovejas se alimentan del pasto. Entonces dice que nos va a llevar a esos pastos preciosísimos. Esa es su palabra, la que nos tenemos que alimentar. Entonces cuando alguien está haciendo el acto de alimentar a otro, está utilizando didaché, pero el alimento mismo ¿de qué lo estoy alimentando? Entonces es didascalía. El riesgo que se corre en didaché es perder la autoridad o el impacto, que era lo que decimos. Un pastor, una iglesia deja de ser de Cristo cuando cambia la didaché, cuando cambia el fundamento, cuando cambia realmente la enseñanza, pierde la autoridad, pierde el impacto. De didascalía, perder la pureza o la veracidad. Es decir, siento que sí, pero como que aquí le faltó algo a Dios poner. Ya no estamos manteniendo pura la doctrina, ya no estamos manteniendo pura la enseñanza, ya le estamos corrompiendo, adulterando, dice la Escritura. Estamos adulterando la sana doctrina. Ya no deja de ser sana. Ahí ya empieza a ser una doctrina adulterada. Sí. Entonces, eso es de alguna manera lo que nosotros tenemos que tener cuidado, y ese es el riesgo que podemos correr. Que perdamos la autoridad, en este caso, ahorita yo como maestro, el día de mañana los maestros y los predicadores que Dios vaya levantando, podemos perder la autoridad. Pero también como congregación podemos perder la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. También por alterar la verdad de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? O sea que si, por ejemplo, la persona que enseña, en este caso el pastor, pierde la autoridad porque no está enseñando la palabra, como igual la congregación no está defendiendo la palabra y está permitiendo que se enseñe así, ya esa iglesia en vez de ser una iglesia pasa a ser una secta. Pasaría a ser una secta. Si lo tomamos como concepto, iglesia es congregación. Entonces sigue siendo una congregación de personas, de gente que se reúnen, ya no están exaltando a Cristo realmente porque ya han perdido la pureza doctrinal, han perdido realmente el rumbo, ¿verdad? Ya no están preservando la sana enseñanza. Entonces puede seguir siendo una iglesia sí, pero ya no es una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Porque aquí lo que nosotros estamos buscando es ser una iglesia de sana doctrina, porque la iglesia que es de sana doctrina, entonces es una iglesia de Cristo, ¿verdad? Es una congregación, es un grupo de personas que están siguiendo la enseñanza, ¿verdad? No se han quitado de su fundamento. ¿Y entonces cuándo se considera una secta? Una secta va más allá. De hecho, ese era un término que iba a dar al principio en cuanto a la secta. Dice, respecto al término secta, en el ámbito académico y sociológico, se usa para nuevos movimientos religiosos. Se cuentan por miles, ya que muchos son derivaciones de religiones principales, como grupos específicos dentro del cristianismo o el budismo o movimientos independientes de reciente creación. Por decirlo, una persona que dicen, ¿saben qué? Vamos a adorar a la madre naturaleza. Ok, vamos a adorar a la madre naturaleza, porque de ella viene todo. Toquen la tierra, hermanos. Agárrenla, sóplenla, contémplenla, abracen un árbol. Así hay sectas y así existe una secta. Por eso se los estoy diciendo, que adoran a la madre tierra y abracen el árbol y sientan la energía que les está pasando y sí, se siente bonito y me estoy conectando con la madre naturaleza. Eso es una secta. ¿Sí se puede convertir una iglesia de Cristo en una secta? Claro, por supuesto, ¿verdad? Porque al final de cuentas son cuando dejan los principios bíblicos, la sana doctrina, y empiezan a abrazar herejías y las hacen como su verdad. Entonces, si cuando empezamos a leer la lectura que tuvimos hoy dice, porque muchos apostatarán de la fe, y ya vimos el concepto también de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es decir, conocí la verdad, no me gustó, no me agradó, como que no me pareció, abrazo el error, porque esto sí me agrada, sí me apetece, sí me llena, sí cumple mis expectativas, y te vuelves un hereje, te vuelves un apóstata. Uno de los ejemplos que habló de eso fue Pablo, cuando ya llegó a la verdad en Cristo, cuando dice en Hechos,
en Hechos 26, Ujú. 3, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Así es. Hechos 26, 5. Y eso que los fariseos eran conforme a la ley. Eran intachables conforme a la ley, en cuestión de enseñarla, ¿verdad? Pero no de vivirla. Pero no de vivirla. Por eso terminó siendo una secta, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces pasa. Si tú no vives la palabra de Dios, entonces nosotros lo decimos un poquito más sutil. Entonces estás viviendo un sectarismo, ¿no? Decimos, no, es una persona religiosa, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos caer, ¿verdad? En que, no, pues, como decíamos, llego al trabajo, checo, cuando me voy, checo, ya se acabó la vida en iglesia. Ya, nos vemos hasta el próximo domingo. Y hasta el próximo domingo voy a saber de ti. Y hasta el próximo domingo a lo mejor nos vamos a ver. Y si por alguna razón, circunstancia o algo se atravesó algo, ya no pudimos ir este domingo, nos vemos dentro de 15 días. Y así, entonces, eso es una vida religiosa, ¿verdad? Se vuelve como costumbre. Una costumbre, una tradición más. Se convierte más como en un empleo, es como dices de lo de trabajo, porque en realidad tu único trabajo es estudiar algo para enseñarlo, pero sin la necesidad de tener que vivirlo. Sí. Hay muchas personas que te enseñan muy bonito, que te disertan muy bonito la enseñanza, pero no lo viven. Entonces, eso es lo que te da la autoridad, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando ven que lo que tú estás enseñando, lo que tú estás predicando, lo estás viviendo, se ve reflejado en tu familia, en las personas que te rodean y que las personas te buscan. Hay personas que, créanme, nos han buscado, dicen, es que hermano, nosotros sabemos, sí, que nos va a cachetear, que nos va a decir y nos va... Pero ¿qué es lo que necesito? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay personas que sí ya están cansadas de esa doble vida que están llevando. Están cansados ya de vivir ese dualismo entre tengo un pie en el mundo y tengo un pie con Dios. Y llega el cansancio donde necesitan a alguien que realmente los zarandee con la palabra, y pocos de esos hay ahorita, ¿no? Todos, no, pues estás bien, no hay problema, Dios te entiende, Dios sabe, ¿no? ¿Cuándo van a cambiar el rumbo? Y la palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, pero también para corregir, para instruir. Entonces, esa es la parte que nos olvidamos muchas veces, ¿no? Que también cuando se corrijan, bueno, pero hazlo con la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, y es que tú hablabas al principio en Hechos, explicabas de permanecer, y esa es la parte que yo creo que a veces cuesta más, permanecer y estar en el camino y dejar de ser fluctuante o de ser de doble ánimo, como dice la palabra, porque pues todavía hay cosas en el mundo, las corrientes del mundo que nos arrastran, pero eso también tiene que ver mucho de quien nos rodeamos constantemente, quién es nuestro círculo de influencia. Es necesario estar en el mundo porque así lo dice la palabra, y al contrario, nosotros debemos de influir en aquellas personas y no ellos en nosotros, porque nada más el hecho del trabajo que tenemos cada día, la mayoría, yo creo que el 80%, bueno, yo en mi trabajo no tengo a nadie que sea cristiano, más que yo. Entonces, y luego son puras mujeres y es difícil, ¿verdad? claro. Y decir, o que ellos vean esa luz en uno, hablar de ciertos temas, cuando están hablando de ciertos temas, mejor quitarte. O si hay prudencia y si es tu oportunidad ahí, a lo mejor, ¿verdad? Hablar de Cristo o decir, Sí. bueno, es que la Biblia dice... Que a veces te buscan y te preguntan. Bueno, a mí en el trabajo me ha pasado que a veces me preguntan versículos así de que qué significa o qué quiere decir con esto. O así como usted lo dijo en la predicación pasada, de que te buscan para darles un consejo. Y a veces yo digo, bueno, a veces son personas que están casadas, porque tengo pues compañeros y compañeras. Yo les digo, pues que yo no estoy casada, y a veces me quedo así como de que mi consejo no puede darles verdad. Pero yo creo que a veces Dios te habla o les habla a través de ti, porque a veces sí les lleva a decir algo y pues como que así lleva a lo que me preguntan. Sí. También uno tiene que tener el discernimiento con qué intención la persona se nos está acercando, porque recordemos que los fariseos
Se acercaban también para preguntarle al Señor Jesucristo, pero con intención de tentarlos. Exactamente. Entonces, a veces es una mala intención con la cual se acercan a nosotros para preguntarnos algo que según ellos quieren saber, pues realmente lo que están buscando es tentarnos, ¿verdad? Porque puede suceder. O sea, imagínense a mí, que se me acerca una persona que me empieza a preguntar del sexo opuesto, una mujer, es que fíjate que estoy pasando estos problemas en mi matrimonio y todo. Bueno, sí, a lo mejor hasta cierto punto puedo escucharle, decirle, mira, te puedo dar un consejo de Dios, pero ¿cómo ves? Si quieres te paso el número de mi esposa y que mi esposa te hable, se ponga en contacto contigo y te oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tiene uno que tener cuidado en esos sentidos, porque el diablo, ya lo acabamos de ver ahorita, cómo se puso, ¿verdad? Con la pantalla. Entonces, o sea, pues está buscando, ya anda como loco, gente buscando a quién devorar. Yo tuve que esperar casi 2 meses para explicarles de la diferencia de una relación y una religión. Porque ellos, pues normal, ¿no? Toda la gente quiere a fuerzas, tu etiqueta, ¿cuál es? Y yo decía, es que nosotros no somos así como una religión, es más como una relación. Pero como tú dices, te buscan para discutir, para pelear. Y ya no, ya hasta después que se sentaron y, a ver, bueno, explícanos. Y ya puedo explicarles, pero sin intención de querer discutir o defender mi punto hasta convencerlos. No los tengo que convencer, es el Espíritu Santo que tiene que hacerlo. Así es. Y muchos de los veces también se sacan, sí, por esa intención, ¿verdad? Pues es debatir, así la gente quiere. También veo que en el trabajo buscan un justificante para vivir como ellos quieren, ¿verdad? Pero, o sea, yo creo que yo siempre he creído que Dios nos pone, o sea, no hay casualidades en dónde estamos, ¿verdad? En el trabajo, la familia que tenemos, nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, Dios nos pone con un propósito, que la luz del Evangelio resplandezca en la vida de ellos, que a través de nuestro testimonio, nosotros yo creo que somos esa sal, nosotros somos esa luz en la oscuridad ahí, o sea, dices, oye, ambientes, o sea, digo, cada quien en su trabajo, ¿verdad? Ambientes más pesados, ¿verdad? Pero, pues somos esa sal, ¿verdad? Y es con ese propósito, ¿verdad? Con nuestros vecinos, yo les hemos también eso, o sea, que ellos vean es la vida de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Que vean esa compasión, que vean ese amor, ¿verdad? Que sí, somos humanos, cometemos errores, porque también a veces la gente quiere perfección, ¿verdad? O sea, que a quien no le han dicho, sí, yo sé que eres hermano, yo sé que eres cristiano, pues, o sea, es parte de, o sea, tú quieres, o sea, a veces la gente quiere ver una perfección, ¿verdad? En el cristiano. Y yo a veces las pláticas que tengo así con compañeros, así, o sea, digo, es que somos humanos. Así es. O sea, el humano, en nuestra carne siempre tendemos a buscar lo malo, a pecar, para fallar. Digo, no es excusa, no es una de ahí agarrarnos para deliberadamente hacer lo que nos plazca. Pero, pues esa lucha, ¿verdad? Que dice la hermana, es cierto, es una lucha. El permanecer, el seguir luchando, el buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pues es importante y nosotros lo vemos, o sea, yo lo pensaba en esta semana con lo que nos pasó la semana pasada con la niña, y yo nomás puedo ver que, o sea, la lucha está, pero es que tanto alimentamos el espíritu. ¿Verdad? ¿Qué tanto nos alimentamos? ¿Qué tanto buscamos esa presencia? En esos momentos difíciles es ahí donde, ok, vienen a tu mente esos versículos, ¿verdad? De la Biblia que memorizas, que los abrazas, ¿verdad? En tu corazón. Y pues sea cual sea la circunstancia de nuestra vida, ¿verdad? O sea, puede ser enfermedad, angustia, o sea, a veces no tenemos una paz, o sea, hay un algo siempre, ¿verdad? Claro. Y es buscar eso, ¿verdad? Buscar la presencia de Dios, pues fácil no es, ¿verdad? Claro. Pero pues si nos apegamos, ¿verdad? Dios acomoda las cosas y Dios pone, o sea, yo creo que la congregación, los hermanos, ¿verdad? Como decía Dios, también, o sea, con quién convivimos, la hermana, con quién convivimos más con yo en mi trabajo, ¿verdad? Con gente que no es creyente, ¿verdad? Claro.
Y a veces que gente sí tiene el conocimiento, pero pues no, o sea, no quieren Sí. acercarse a Dios, ¿verdad? Pero bueno, pues o sea, son decisiones ya personales, pero sí es una lucha Sí. constante, pero pues hay que afianzarnos, ¿verdad? De su mano, ¿verdad? Sí, ahora sí que por eso Dios dejó la iglesia, Sí. ¿verdad? Para que nos protejamos, nos cuidemos unos a otros, nos pastoreemos unos a otros. Y lo importante aquí es que, por decir, si tú te vas a ir y te quieres proponer la meta de ir al gimnasio, hacer ejercicio, bajar de peso o algo, no vas a ir, digo, no lo estoy diciendo en mal son, pero no vas a ir con el vecino obeso que se la pasa sentado en una silla todo el día con su coca y su sabrita a decirle, oye, vamos al gimnasio, porque él no te va a hacer caso ni te va a hacer una motivación para que tú vayas, sino vas a buscar a personas que a lo mejor ya tienen esa disciplina, que son los que te vamos, si no cuesta nada, vamos, yo te acompaño, y vamos con ellos, y pues ellos nos van a motivar, porque pues ellos ya traen esa disciplina, ¿verdad? Ya traen ese hábito, y pues se te va a hacer un poco más fácil poder empezar a disciplinarte tú en eso. Es lo mismo con la iglesia. O sea, si tú empiezas a buscar, si tú quieres decir, ay, quiero salir de este problema, quiero quitarme esto de la mente, voy a ir con mi amiga o con mi amigo, que no es un hijo de Dios, no esperes que te traiga paz, no esperes que realmente te vaya a dar un buen consejo, te va a ser perjudicial a tu vida. Incluso, por decir, te das el ejemplo del gimnasio, también aplica dentro de la iglesia, porque si tú vas a un gimnasio y hay 100 gentes, 10 son los atléticos que viven en disciplina. 90 saliendo de ahí van y se echan unos taquitos, Sí. y van al gimnasio. Es igual en la iglesia. Exacto. Puedes ver una iglesia de 100 gentes, pero ¿cuáles en realidad tienen la disciplina de la oración, de vivir la palabra, de la lectura? Así es. 10 de 100, o sea, también es igual. Así es. ¿Y con quién te vas a juntar? Es lo que se te va, como dicen, a pegar. Exacto, sí. Como dice el dicho popular, no dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, sí, digo, es algo que pues tenemos que tener, por eso ese cuidado, ¿verdad? ¿Qué escuchamos? ¿De qué nos alimentamos? Porque lo que no esperemos que tomando pura coca, sabritas y pan y todo, vamos a salir bien en los análisis de triglicéridos, de diabetes, y pues al final de cuentas, somos lo que comemos. Entonces, si quiero ser un hijo de Dios espiritual, afianzado en la palabra, pues, ¿de qué te estás alimentando, no? Entonces, es importante eso. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy.